el doctor Luciano González. Luciano es argentino de la localidad de Saladillo, Buenos Aires. Luego de obtener su título de ingeniero agrónomo en la Universidad de La Plata, viajó a Estados Unidos para realizar un programa de intercambio académico laboral para estudiantes y profesionales de la actividad pecuaria. Esto le permitió conocer a su actual esposa, de origen español, quien lo llevaría el camino de máster y doctorado en producción animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, su actividad profesional se sitúa en Sydney, Australia, en donde se desempeña como profesor asociado en el Instituto de Agricultura de Sydney, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Sydney, consultor e investigador para carnes y ganado de Australia, institución que se encarga del estudio de mercados y difusión de la ganadería y carne australiana en el mundo, como también de investigación y desarrollo en las carnes rojas. Consultor de ganadería de precisión para el gobierno australiano, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Hoy nos acompaña para presentarnos a Australia como referente en parámetros de producción de carne bovina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación de Biofarma. Me parece un congreso espectacular y espero que todos puedan aprovechar. Para mí es un placer particular. Es la primera vez que doy una charla en Argentina, a pesar de que soy de la cuenca del Salado, Saladillo. Empezamos el mismo camino con Nico, hicimos la carrera en la Universidad Nacional de La Plata. Después nos fuimos a Estados Unidos a hacer una estadía de aproximadamente 2 años. Nicolás se quedó allá, mi camino fue un poco más complicado. Me volví a Argentina en el 2000, agarré toda la crisis del 2001. Después me fui para España. En España hice mi maestría y mi doctorado, criando terneros en pequeñas explotaciones de 30, 40, 50 terneros. Terneros que empiezan en el feedlot a los 2, 3 meses de edad, con 100 kilos, y se matan antes de 1 año de edad. Por lo tanto, son todos animales enteros. No se castran porque no hace falta. Cuando llegan a la madurez sexual, ya van al matadero. Después de ahí me fui para Escocia a trabajar con vacas de leche. Trabajé un tiempo en Escocia, aproximadamente 6 meses. Y después me fui para Canadá, a Lethbridge, que es cerca de donde está Luis, en la provincia de Alberta, trabajando con bienestar animal. Y después de eso me fui a Manitoba, y después de Manitoba al norte de Australia, y del norte de Australia me moví al sur de Australia. Por lo tanto, he visto varios sistemas de producción completamente diferentes, cada uno con sus ventajas y desventajas, pero lo cierto es que es una experiencia enriquecedora ver cómo un bicho se cría en el norte, en Canadá, con 45 grados bajo cero, y aprenden a pastorear y a cosechar el forraje con medio metro de nieve. Y te mueves a otro lugar como Australia, que es muy parecido al norte de Argentina, con clima tropical, seco, y animales que tienen que aguantar 9 meses sin agua. Sin agua me refiero que no llueve, sí tienen agua. Es un sistema de producción totalmente diferente, muy extensivo, con un sistema de bajo input. No es un sistema como el norteamericano, sino que es un sistema mucho más barato de producción, y en general yo lo considero que es mucho más simple. Así que bueno, hoy me pidió Román que hable un poco del tema ese y describir un poco cómo es la producción ganadera en Australia. Así que voy a empezar con un par de diapositivas y voy a describir un poco la producción ganadera en Australia en términos generales, sin ir a mucho detalle, y mañana voy a continuar un poco también con otra charla donde mostraré un poco más del tipo de trabajo que hago y cómo se organizan los ganaderos australianos. Entonces hoy va a ser una presentación general. Arranco la presentación con noticias. A mí me gusta siempre empezar con noticias. Yo doy clases y hago investigación y hago consultoría y también un poco de extensión. En teoría hago 40% de investigación, 40% de clases y 20% de extensión. Y cuando doy clases siempre me gusta empezar con algunas noticias. Y la noticia esta lo que dice es una de las páginas web más importantes para la ganadería en Australia, que se llama Beef Central, y empieza diciendo, mirando al competidor, y dice que China extiende a Argentina el acceso para carne enfriada y cordero.
Eso es algo que los australianos siempre hacen muy bien, están siempre mirando los mercados continuamente y están siempre atentos de dónde ellos pueden colocar la carne y dónde no les va a convenir colocar la carne el próximo año, porque no van a poder competir contra alguien que produce el mismo tipo de producto más barato. ¿Sí? Entonces tienen un sistema de comercialización que realmente es asombroso, un sistema de estudio de mercado, que es lo que voy a hablar principalmente mañana. Pero sí, están siempre mirando qué es lo que hace el resto, están siempre informados de qué es lo que pasa en cada lado. Yo me acuerdo inclusive cuando llegué a Australia hace 8 años, 7, 8 años, y fui a una conferencia con ganaderos en el norte de Australia y se subió una de las personas más influyentes de la ganadería australiana a dar una charla, y yo había estado charlando con él antes. Él estuvo mucho tiempo en Argentina, pasó tiempo acá, conoce mucha gente acá en Argentina. Y cuando se subió dijo, acá está la ganadería australiana, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos exportando, esto es lo que estamos produciendo. Ahora empiecen a mirar los competidores nuestros. Y empezó a hablar un poco de los competidores. Y en un momento mencionó el caso de la producción de carne argentina, que había salido del mercado de exportación, lo cual era una ventaja bárbara. Y ponía el caso de que nosotros seguimos, que los australianos seguían exportando año tras año, batiendo récord de ventas y de exportación. ¿Sí? Cuidan mucho los mercados también. Pero bueno, habiendo hablado un poco de esto, voy a describir un poco qué es lo que voy a hablar en esta charla. Primero voy a describir en términos generales la producción ganadera australiana. No se alcanza a ver el puntero, pero bueno. Ahora sí, o sea que hay que usar los dos. Ahí iremos, ahora. Primero con la producción, muchas gracias. Producción ganadera australiana, describir en general los sistemas productivos de norte a sur en Australia. También hacer una comparación de lo que es la producción australiana con la producción argentina. Una de las cosas que le tengo que pedir disculpas, a diferencia de Nicolás, yo no he trabajado mucho en Argentina, por lo tanto por ahí mezclo palabras de España, palabras en inglés, puedo mezclar un poco de todo. Así que bueno, lo siento mucho por eso. Voy a hablar un poco de la estructura de la industria australiana también, algo de los sistemas productivos de carne y describir principalmente el norte y el sur, que son sistemas de producción bastante diferentes. Hablar un poco de las exportaciones y un poco de los parámetros productivos. Para empezar, empiezo con un mapa de la densidad de animales, de ganado en el mundo. Y como ven, si se focalizan en Australia, ven que acá es un poco, en la costa este es un poco más oscuro el naranja, significa que hay una mayor densidad de ganado, pero el resto de Australia, inclusive en todas partes de Australia, está bastante lejos de lo que es Argentina en términos de la densidad de animales. Argentina, Brasil, Estados Unidos, bueno, ni que hablar con India, China y África también. Es un país de gran extensión, pero que tiene muy baja carga animal. La razón principal de eso es la baja precipitación que tiene. Tiene épocas de sequía o periodos, épocas seca y húmeda, que en muchos lugares van 9 meses al año. Llueve por 3 meses y durante 9 meses no llueve nada. Entonces los sistemas tienen que adaptarse a esas condiciones, y la idea es de exponer un poco cómo son los sistemas productivos de Australia. Australia tiene 3% del ganado mundial, pero produce el 4% de la carne vacuna mundial. Tenemos India, Brasil, China, esto es en el año 2010 y 2014. Como principales productores, China, Estados Unidos, tenemos Argentina en el puesto número 7 y Australia en el puesto número 9. ¿Sí? O sea que Australia produce menos y tiene menos cantidad de animales también comparado a los grandes países productores. Sin embargo, Australia exporta aproximadamente el 15 al 20% de la carne que se comercializa en el mundo, de la carne vacuna que se comercializa en el mundo, y exporta el 8% del ganado en pie que se exporta mundialmente. En el 2015 era exportador mundial número 1, siempre está número 1, número 2, número 3, número 4, depende de cómo se den las condiciones. Estos son datos para el año 2017 y Australia fue el tercer exportador mundial de carne. Esto está expresado en toneladas de peso
res equivalente. Y en el tema de producción está en número 7 en producción mundial. Entonces vemos que tiene una gran participación en lo que es la exportación y el mercado mundial, pero en realidad en tema de producción nacional, en producción no es tan importante. Lo que hice acá es una tabla que presenta un poco algunos números para que vean y comparen cómo está Australia y cómo está Argentina. El área de país, Australia tiene 7,7 millones de kilómetros cuadrados, lo que es aproximadamente 3 veces más grande que Argentina, pero tiene gran parte de desierto. Aproximadamente el 47% de esa tierra se utiliza para ganadería. Pero hay ganadería que se hace en Australia con 300, 350, 400 milímetros de lluvia anual y con una gran variabilidad. O sea que un año tenés 300, otro año tenés 400 y otro año tenés 250. ¿Sí? En tema del rodeo nacional, Australia tiene 27,5 millones de cabezas, lo que es aproximadamente la mitad de lo que tiene Argentina en número de cabezas. La faena anual está alrededor de 8 millones de cabezas anuales, Argentina 12,5. ¿Sí? O sea que tiene la mitad de los animales, pero faena no la mitad, sino un poco más de la mitad. En el tema de la producción de carne, esto es en toneladas, millones de toneladas peso res, produce 2,2 millones, Argentina produce 2,8 millones. La producción mundial, más o menos un poco 10% menor para Argentina para Australia comparado con Argentina. Pero cuando empezamos a mirar los números, las exportaciones, el valor bruto de la producción, empieza a diferenciarse un poco. El valor bruto de la producción en billones de dólares norteamericanos es 11,1 para Australia, 10,7 para Argentina. El valor bruto, o sea, esto es lo que recibe el productor, el valor bruto, que son las ventas y las exportaciones, está en 13,3 billones de dólares norteamericanos para Australia y 15,5 para Argentina. Esto principalmente se debe a una mayor producción, matan animales que son más pesados y mayor cantidad de animales, mayor índices de destete. Si vemos el peso de la faena, son 293 kilogramos por res para Australia contra 225 en promedio para Argentina. O sea que eso es aproximadamente un 25% más pesados son los animales al momento de la matanza. La industria del feedlot es importante, pero no es tan importante como en Argentina. Se produce aproximadamente un 40% de la carne, es producido en feedlot. En Argentina se produce un 51%. El resto es todo pastoril y tienen un sistema de producción pastoril bastante importante en la cual diferencian los dos productos, que es solamente a pasto o solamente a granos. La exportación de carnes en proporción del total producido, en el caso para Australia es el 75% de todo lo que se produce va a exportación, incluidos los animales en pie que se exportan. En Argentina aproximadamente un 11%, por lo tanto quiere decir que en Argentina nos comemos la gran mayoría de las vacas y de la carne que se produce. La exportación de carne mundial aproximadamente un 19%, como dije antes, para Australia un 4% por Argentina. Esto es otra gran diferencia, que es la exportación de ganado en pie. En Australia se exportan aproximadamente, en promedio de 5 años, se exportan aproximadamente 1 millón de ganado en pie al año. En Argentina no tenía cifras, pero creo que son bastante bajas. Esto es también en parte, adaptación al sistema australiano. Cuando viene la sequía, a ellos no les queda otra que deshacerse de los bichos, ¿sí? Por lo tanto, ellos saben que terminan las lluvias en marzo y que tienen pasto para 2 meses más. El resto lo tienen que sacar. El resto tiene que ir a producción, eso es principalmente en el norte, tiene que ir al feedlot o tiene que ir a exportación, ¿sí? Por lo tanto, eso es parte también de adaptarse al sistema de producción o a las condiciones ambientales. En el tema del consumo de carne, en Australia se consumen 26 kilos por habitante por año. Para el caso de Argentina son 58 kilogramos. En Argentina parece que va aumentando en los últimos años el consumo de carne por habitante. En Australia viene cayendo desde hace varios años.
y hoy en día la carne de pollo, siempre fue la carne de vaca lo que más se consumió, hoy en día la carne de pollo está en lugar número 1 y el cerdo aparentemente en el 2017 pasó a la carne de vaca, al consumo de carne de vaca, ¿sí? Por lo tanto las dietas están cambiando bastante y eso es algo que la industria se preocupa, que lo ve y que lo quiere cambiar. Entonces están tratando de entender cuáles son los problemas, por qué la gente está disminuyendo el consumo de carne de vaca, para poder mantener ese consumo de carne de vaca. Están mirando a si es problema de bienestar, temas ambientales, y eso es un poco de la charla que voy a dar mañana, en ver cómo ellos tratan de entender a la sociedad y a los mercados, al consumidor y a los clientes para intentar mantenerse al día en resolver los problemas que se ven. En el tema de dónde está la producción ganadera, principalmente en el norte de Australia, Queensland, si tomamos en referencia, por ejemplo, Argentina o Sudamérica, la parte norte estaría a la latitud de Río de Janeiro aproximadamente, o inclusive un poco más al norte. La parte sur estaría a la altura de Buenos Aires, Santa Fe, ¿sí? Por lo tanto, acá arriba son sistemas tropicales, ¿sí? Y acá abajo son sistemas templados parecidos a lo que tenemos en Argentina. De los 26 millones de cabezas que hay aproximadamente hoy en día, 10 millones, o sea el 40% están en este estado, que es el estado de Queensland. Las lluvias disminuyen de este a oeste, por lo tanto la máxima concentración de animales se ve en la parte este del país. Después tenemos el territorio del norte y el oeste de Australia, que tienen una muy baja densidad de animales. Son zonas muy secas con un periodo prolongado cada año de sequía, 9 años que no llueve. Y estos son principales los lugares que tienen que deshacerse del animal cuando llega la época seca. Acá está Sydney aproximadamente. Esto es el estado de Nueva Gales del Sur. O sea que acá es donde vivo yo, y acá está Victoria y el sur de Australia, y acá está Tasmania, en la isla que está abajo. Esto es un clima con bastante lluvia, templado, y la zona esta es muy parecida a lo que es la pampa de Argentina, ¿sí? Suelos mucho menos fértiles, no tienen la fertilidad que tiene la pampa argentina, pero en tema de clima son bastante parecidos. Aproximadamente el 40% del rodeo son vacas y vaquillonas. Si empezamos a ver cómo está evolucionando el rodeo australiano, hubo un gran aumento desde el año 90, cuando empezaron a disminuir el número de ovejas, que pasaron de aproximadamente 300 millones de ovejas a 65 millones de ovejas hoy en día, ¿sí? Porque se colapsó el mercado de la lana y empezaron a producir más ganadería. Hubo un aumento hasta aproximadamente el año 2000 y de ahí en adelante va principalmente con altos y bajos dependiendo de lo que es el tema climático. Ahora, estos últimos años, verán que el rodeo nacional ha disminuido mucho, principalmente por un tema de sequía. Tuvieron una sequía de unos 4 años y por lo tanto ahora están en el proceso de reconstrucción del rodeo. Y estos son los datos proyectados en cómo va a aumentar el rodeo. En los próximos 4 a 5 años están pronosticados que van a pasar de unos 27 millones de cabezas a pasar los 29 millones de cabezas, ¿sí? Entonces, igualmente, nunca va a llegar a tener un rodeo como el que tiene Argentina o como el que tiene Brasil, principalmente por un tema climático. Acá abajo vemos la faena anual en millones de animales o millones de cabezas faenadas. En el momento de la sequía, obviamente que se empezaron a matar muchas hembras y muchos animales fueron también de exportación en vivo. Y ahora obviamente que hay mucho menos oferta de terneros y están buscando reconstruir el rodeo, por lo tanto hay una alta demanda por las hembras. Y el pronóstico es tratar de aumentar el rodeo nacional, que obviamente en un país como Australia, que es base pastoril, va a depender de cómo vengan las condiciones climáticas, ¿sí? Es un sistema que no tiene mucho subsidio, o no tiene subsidios directamente, por lo tanto cuando viene una seca y hay que deshacerse de los animales y hay que adaptarse como se puede, ¿sí? Ahora, ¿qué mercados produce, qué mercados exporta Australia? El primer gráfico tiene el ganado en pie, ¿dónde va? El segundo gráfico tiene la exportación de carne.
Si vemos el ganado en pie, que es aproximadamente el 8 al 10% de la producción, el gran comprador de Australia es Indonesia. Son todos animales que salen del norte de Australia, a Brahman, todo cebú y cruzas de cebú, y van a Indonesia, donde inclusive las mismas empresas que producen los terneros en Australia tienen feedlot en Indonesia para el consumo local y los engordan ahí, principalmente para el consumo local. Ese es el principal mercado, en años es aproximadamente 500.000 de cabezas por año. Vietnam también se ha convertido en los últimos años en un mercado cada vez más importante y China también está empezando a importar más ganado en pie. Con China se han firmado unos convenios últimamente para hacer exportación de ganado en pie para alimentar, para que vayan a los feedlots de China, pero también para que vayan animales gordos a que se maten a China. ¿Sí? Y también para exportación de carne. Como es mucho más barato matarlos en China, eventualmente muchos de esos animales terminan yendo a matarse a China, que lo pueden hacer mucho más barato que lo que es Australia. En Australia una de las cosas, la mano de obra es bastante cara. Una familia promedio, tener una persona en un campo cuesta aproximadamente unos $120.000 anuales para mantener una persona trabajando en un campo. Por lo tanto, eso, como digo más tarde, es uno de los principales factores de productividad y eficiencia. Hay que tener aproximadamente una persona por cada 10.000 cabezas. Si no, te mata ese costo. ¿Sí? Ahora, si vamos al tema de la exportación de carne, ¿qué mercados son los más importantes? Principalmente Japón. Japón es el mercado más importante de Australia y, como ven en los gráficos, esto viene siendo el mercado más importante desde hace varios años. ¿Sí? Es un mercado que es importantísimo para Australia. Tuvo ciertas desventajas con el tema de las tarifas y que tenían que pagar mucho impuesto para meter la carne, pero ahora llegaron a un acuerdo con el gobierno japonés que van a ir reduciendo esa tarifa año tras año. ¿Sí? Pero la gran parte de la producción va a Japón, a Estados Unidos y a Corea. ¿Sí? Ellos son los tres principales mercados. Son mercados de mucho poder adquisitivo, a los que se le vende carne de mucha calidad y exactamente lo que ellos piden. ¿Sí? Se le piden animales que son muy pesados, que tienen mucho marmolado y se paga por eso. ¿Sí? Entonces son mercados que están muy desarrollados y que los tienen desde hace mucho tiempo. Lo que es China en general, Hong Kong está importando mucha carne y China también ha ido aumentando en los últimos años, pero no termina de despegar completamente. Sigue estando en cuarto importador de carne. Ahora, ¿qué tipo de animales se producen para cada mercado? Acá tenemos un gráfico que lo que hace es muestra el peso de la res, ¿sí? En la izquierda del gráfico del eje Y, y el peso vivo. Y acá abajo tenemos el puntaje de la grasa, que es una escala que va de 1 a 5, y también la grasa subcutánea, que va, estos son en milímetros, ¿sí? Hasta 23 a 32 milímetros. Ahora, si pegamos una mirada al gráfico tenemos primero el mercado liviano local, doméstico, el australiano, pero que es el mercado de carnicería. Es el típico ternero bolita, como lo llamamos acá. Es un animal liviano, con un peso de la res de entre 150 y 200 kilos, y va principalmente destinado a las carnicerías. Después tenemos las grandes cadenas de supermercados, que obviamente los supermercados requieren un producto más consistente, por lo tanto lo que se les produce para los supermercados es un animal que va a un feedlot por 100 a 120 días y es un tipo de producto que es consistente a través del tiempo, que no lo podrían obtener de este tipo de mercado. ¿Sí? Por lo tanto, estos son animales que van a feedlot por aproximadamente 100 a 120 días, con un peso de 200 a 250 kilos por res. Después tenemos el mercado europeo, el japonés y el coreano, que tienen dos tipos de mercado, el short fed, o lo que se lo alimenta por tiempo corto, y después tienen el long fed, que se los alimenta por tiempo largo. Estos son productos de muy alta calidad y alto costo de producción, son animales que están en un feedlot por 450 días, con una cantidad de grasa que es bastante importante, como pueden ver en esta foto. Esto es un típico animal de eso, de uno de los proyectos que tenemos nosotros con una compañía que produce Wagyu,
o acá creo que se le llama Kobe. Producen estos animales que están entre alrededor de los 900 kilos de peso vivo al momento de la matanza, y por lo tanto va toda la exportación, no solo al mercado japonés, pero va mucho a los pequeños, a la gente con mucho dinero de cada mercado del mundo. ¿Sí? No va solamente a Japón, sino que le venden a Arabia Saudita, que le venden a Qatar, que le venden a Estados Unidos, que le venden a Europa. Va a un montón de países, pero son inclusive a países en vías de desarrollo, pero para la gente con dinero en esos países. ¿Sí? Son productos muy especiales, con un alto costo de producción. Como vemos, un tema de la grasa de 23 a 32 milímetros, pero después, al fin y al cabo, si están pasados, lo que hacen es sacarle la grasa esa y va para esos mercados igualmente. Obviamente que una de las cosas que estamos mirando nosotros es cómo alimentar mejor a esos bichos para disminuir las pérdidas por el corte ese de la grasa, y estamos mirando un poco las dos cosas, alimentación y genética. El peso de faena decía que son animales más pesados que la producción ganadera o que el típico peso de faena acá en Argentina. Ha ido aumentando en los últimos años, pasó por debajo de 300, 280 kilos a estar hoy en día para los machos en 330, 340 kilos. ¿Sí? Esto es el peso de la red. Y en el caso de las hembras también ha ido aumentando, que pasó de 210 kilos a 270 kilos aproximadamente. Y la tendencia es de que va a estabilizarse en los próximos años, pero también depende mucho de las condiciones climáticas, como decía. Vemos acá el periodo de sequía cómo tendió a bajar, obviamente porque hay que matar animales que no están en la condición óptima. En el tema de producción de carne, una gran producción en los últimos años. Dije en la primera diapositiva que la producción este año había sido de 2,2 millones en el 2017 aproximadamente. En los años anteriores fue de 2,6 por la sequía. Se mandaron un montón de animales a matadero y ahora está en el proceso ese de recuperación del rodeo. El precio de los animales, estos son para terneros pesados, para vacas y para invernada. Los precios vieron un aumento bastante grande en el año 2014, que pasaron de valer aproximadamente 3 kilos por, esto es kilogramos por kilogramos de res, ¿sí? Al gancho, como le dicen acá. Estos son kilogramos al gancho, pasaron de valer $3 el kilo a picos de $7 el kilo. ¿Sí? Esto es promedio general. Si hablamos de un animal como el Wagyu, el Kobe, los ganaderos con los que yo trabajo venden ese animal por 12, 15 dólares el kilo de de res, y ellos producen al montón, digamos, no es que tienen un mercado específico. Hay gente que tiene mercados muy específicos con ese tipo de animal que los venden 20, 30 mil dólares un animal, ¿sí? Una res. Pero de nuevo, son mercados muy especiales que han logrado hacerse un nombre y que han llegado a eso. ¿Cuáles son las perspectivas para ahora? Obviamente que el Estados Unidos está saliendo de la sequía aparentemente y por lo tanto está aumentando la producción. Estados Unidos es un importante importador de la carne australiana. Importa dos tipos de carne, una que es el animal para hacer hamburguesa, ¿sí? Para la carne picada, y un animal también que tiene más marmolado y es el típico ternero de feedlot que ellos también consumen. Como vemos los precios a lo largo del tiempo, y tenemos también Argentina, Argentina está acá con esta línea, los precios que hoy en día están obteniendo los ganaderos australianos está aproximadamente unos 60-70 centavos más que el ganadero argentino, ¿sí? No hay una gran diferencia. Bueno, seguramente que ustedes me dirán que 70 centavos es una gran diferencia, sin duda, pero los pronósticos son que se van a mantener o posiblemente disminuyan, porque Brasil está aumentando mucho también la producción. Por lo tanto, habrá que ver cómo eso hace cambiar las ecuaciones en el sistema australiano.
En los últimos años hubo una gran inversión, por los buenos precios, hubo una gran inversión en tecnologías, una gran inversión en genética, porque los precios fueron buenos, había rentabilidad en el negocio en los últimos años. Cuando yo llegué a Australia, la historia era completamente diferente, era muy difícil cerrar los números. Los últimos años han invertido mucho en tecnologías. Probablemente se disminuya esa inversión en los próximos años, pero son tecnologías que van a estar en el ganadero por los próximos años, por lo tanto van a sacar provecho de eso. ¿Cuáles son las regiones ganaderas de Australia? Toda esta es la zona norte, toda esta es la zona sur de producción, clima templado. Obviamente que no es una línea que divide templado y tropical, pero en general esto tropical, subtropical. Esto es lo que es el cinturón triguero de Australia, o la parte agrícola. Por lo tanto, en esta zona van desde 350 a 700, 750 milímetros anuales. Esa es la precipitación de Australia en esa región. Y son típicos sistemas mixtos de producción, donde hay, parecido a la pampa argentina. Hay cultivos y ganadería y ovino también. Después tenemos la parte de alta precipitación, tanto la tropical como la parte del sur, templada. Estos son sistemas que andan normalmente entre los 1.800 a 1.100, 1.200 milímetros de lluvia anual. Hay pequeños bolsillos con más precipitación, pero en general es eso. Y a medida que nos vamos más al oeste, más adentro del país, tenemos toda la que es la parte de los pastizales, que son regiones mucho más secas. Acá empiezan 300 milímetros, en esta zona los 300 milímetros empezarán por acá más o menos. ¿Sí? Después estos son 600, 700, 800 milímetros. Son producciones muy extensivas en el norte. Ahora tengo una diapositiva que habla un poco más. A medida que bajamos al sur tenemos más proporción de ovejas que de ganado. Cuando vamos al norte tenemos más proporción de ganado. La oveja en clima tropical no funciona muy bien. Por eso que a medida que nos vamos más al norte tenemos más Bos indicus, más raza cebuina. La principal raza que se utiliza es la Brahman, es la principal raza y cambió totalmente la producción ganadera en el norte de Australia cuando entró hace 60 años atrás. Estaban intentando criar animales como el Aberdeen Angus en el norte y no iban bien. Y realmente cuando se abrió la importación y trajeron el Brahman, completamente cambió la producción ganadera. En el medio o en zonas que no son tan tropicales en el norte es prácticamente que 100% Brahman, porque es lo único que aguanta ahí, con las altas temperaturas, las moscas, las garrapatas y hasta los cocodrilos. Por lo tanto no les queda otra que los cocodrilos también parece que no, pero es un problema. Hay ganaderos que pierden con los cocodrilos el 5% del rodeo mensual. Mensual, ganaderos con 20.000 vacas que el 0,5% mensual lo pierden. 0,5, ¿Qué dije? ¿5 dije? Perdón, no. 0,5 mensual. Igualmente es un número grande, por lo tanto, sí, cuanto nos vamos más al norte tenemos mayor cantidad de Brahman. En las partes medias disminuyen a 50, 60 y hasta 10 y 20%. Pero igualmente el Brahman también está bajando cada vez más, cada vez está yendo más al sur. Muchos ganaderos empiezan a ver beneficios en las épocas secas y cuando los veranos vienen muy secos y muy calurosos, por lo tanto está bajando cada vez más. Algunos animales que usan en esta región, en la región media, son lo que ellos llaman las razas compuestas, que son razas con 3, 4, 5, 6 diferentes razas que las han mezclado para producir ese animal compuesto. Ahora no recuerdo bien, pero creo que esto es lo que ellos llaman un Belmont Red, un compuesto rojo de Belmont, porque es el lugar donde se fabricó, y las grandes compañías pastoriles han desarrollado sus propias razas compuestas, en la cual mezclan un poco de Brahman con un poco de Hereford, con un poco de Angus, con un poco de un Bos Taurus que viene de África, como el Tuli, o el Senepol, que también es otra raza, un Bos Taurus que está adaptado al clima tropical, y salen con estas razas compuestas que funcionan muy bien. El Brangus y el Braford no están tan extendidas como acá, como en Argentina,
son principalmente estas mezclas que ya sea cruzas o estos animales compuestos. Y a medida que te vas más al sur tenés animales, bueno, Charolais y Aberdeen Angus. Una de las cosas que es importante es el uso de genética. Está muy extendido el uso del breed plan, que probablemente ustedes hayan escuchado hablar, y es algo que realmente creo que le provee una ventaja al ganadero que realmente los usa, ¿sí? Elegir un toro con la genética de acuerdo al mercado que uno vende y al clima que uno tiene, ¿sí? Por lo tanto, si uno está yendo al mercado corto, elige un animal con bajo frame o bajo tamaño. Si va al mercado japonés, tiene que tener un animal que pueda producir ese tipo de animal, ¿sí? Por lo tanto, tienen que tener frames mucho más grandes. Esa es una de los grandes puntos que también hay diferencia entre el norte y el sur. En el sur, el uso de los EBB, de los valores de genética del breed plan, es mucho más extendido en el sur comparado al norte. También porque en el norte hay como un retraso en el tema de adopción de tecnologías, los números siempre fueron un poco más duros en el norte. En términos de parámetros productivos, el porcentaje de marcaje, no sé si es la traducción correcta, pero aproximadamente a los 2 meses después de la finalización de la aparición, los animales normalmente se traen y se hace la yerra, donde se hace la castración y el marcaje de los animales. El porcentaje ese en el norte es, en promedio, a lo largo de todo el norte, es 70%. En el sur es 87%. ¿Sí? Por lo tanto, un promedio nacional de cerca del 80%. Obviamente que tenés lugares que vas desde acá, donde podés tener un 95, un 90, 95%, no es raro escucharlo, hasta irte a lugares como esta zona donde podés encontrar gente con 50%. ¿Sí? Muy raro menos del 50%. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo con una de las compañías que tiene mucha ganadería en el norte, y estamos haciendo un trabajo en tratar de entender un poco más y de mejorar los índices. Tienen un 70% de marca, índices de preñez del 95%, ningún problema, mandan las vacas de vuelta al potrero, cuando vuelven tienen un 70% de ternero. Y todavía no podemos lograr entender cuál es el problema o dónde están las pérdidas. ¿Sí? No sabemos si son abortos, no sabemos si son perros salvajes. Ellos tienen mucho problema con el perro salvaje, tanto para la ganadería como para los vacunos, como para el ovino también. El perro salvaje hoy en día es una mezcla entre dingo y el perro europeo que se trajo y hace desastres. Hay lugares donde han tenido que dejar de criar oveja porque realmente la matanza de oveja era gigante. Entonces hay programas nacionales para poder no erradicar, pero al menos disminuir el problema de los perros salvajes. En esta zona normalmente son 15 hectáreas por equivalente vaca. Perdón, esto está al revés, porque este número de 23.000 hectáreas, que es el campo promedio, es para el norte. ¿Sí? 23.000 hectáreas para un campo promedio. En el sur, 5.000 hectáreas. La densidad, la carga animal es de 15 hectáreas por equivalente vaca para esta zona, pero hay muchos lugares que tienen una carga animal de 50 hectáreas por animal, ¿sí? Porque hay muy poco forraje, con clima muy duro, por lo tanto hay una gran variabilidad a lo largo de Australia. Hay potreros con la gente que yo trabajo que tienen potreros de 400.000 hectáreas, con monte. ¿Sí? Entonces son sistemas extremadamente duros. Ahí el animal se arrea una vez al año, nada más porque es tan grande que no pueden hacer otra cosa. Esto es lo que hacen, salen con helicópteros en el norte de Australia para arrear las vacas y traerlas a los corrales una vez al año, algunos hacen 2 veces al año, por lo tanto es un sistema de muy bajo insumo. Salen 2 o 3 helicópteros, 6 en coche y otros 6 de a caballo y en cuatriciclo. Y principalmente estos son animales con un alto contenido de Bos indicus y son todo lo que van a la exportación en pie,
que van principalmente a Indonesia y a Vietnam y ahora algo a China también. Si miramos, por ejemplo, los colores más oscuros, significan que más del 70% del ingreso de una empresa particular provienen de la exportación en pie de animales, ¿sí? Por lo tanto, toda esta zona norte tiene una gran relevancia a la exportación en pie, que también trae un montón de discusiones y de problemas, porque los temas de bienestar, transportando un bicho que, a ver si tengo la próxima diapositiva. Lo primero que tienen que hacer es arrearlos con helicópteros gran parte de las veces, que de hecho hay helicópteros argentinos que están hechos en mi pueblo, que los compran los australianos exactamente para arrear vaca, ¿sí? El de Saladillo para Australia. Arrean estos animales, los llevan a los corrales. Estas son las líneas de camiones que están yendo a buscar los animales, a cargar animales con tres, le llaman tren de caminos. Tienen 3 o 4 de estos trailers y con doble deck. Muchas veces de los campos, de las estancias, los mandan a estaciones de tren, los cargan en tren y los transportan a lo mejor por 2.000 kilómetros. Llegan al puerto y a lo mejor lo suben a un barco y lo mandan de exportación en pie, o si no también lo mandan a las zonas de feedlot para que sean engordados allá. Esto es un barco de exportación. Y exportación en pie también hacen mucho para ganadería, para ovino también. La parte central del norte de Australia no tiene árboles, es pradera pura, con pastos naturales. Como verán, este tipo de forraje es lo que tienen por gran parte del año, por lo tanto no es fácil mantener esos animales. En este caso tienen hasta sombra artificial. Estas son dietas que tienen un 50% de digestibilidad, un 6 a 8% de proteína. Cuando nos movemos más al este empieza a haber más árboles, pero igualmente, como ustedes ven acá, la densidad de forraje herbáceo es bastante baja, por lo tanto los animales consumen mucho estos árboles, que son de tipo de acacias. Y en la parte norte también hay algunos lugares donde se hace irrigación, pero son pequeños bolsillos que no tienen gran relevancia. En general en Australia también se está utilizando más y más lo que es el pastoreo intensivo rotativo. Por lo tanto es un pastoreo que mueve los animales todos los días, inclusive con 350 milímetros de lluvia. Una gran inversión en lo que es infraestructura. Agarran un potrero de 50.000 hectáreas y lo dividen en potreritos de 500 hectáreas con alambre eléctrico, tiran una línea de agua y cada 2 o 4 kilómetros van poniendo una bebida de agua con 8 corrales alrededor, ¿sí? Hay varias gente que ha empezado a hacer esto en grandes extensiones. Esta es una de las empresas con la que yo trabajo, pero también hay otras empresas con 1 millón, 2 millones de hectáreas que han hecho esto, una inversión impresionante. Cuando nos vamos más a la costa oeste tenemos cultivos como por ejemplo la leucaena, que también se utiliza en Argentina. Esto es en el norte de, en el norte de la costa este. Entonces lo que hacen, siembran la leucaena, que es una leguminosa, que es un árbol, y lo van cortando cada tanto para mantenerlo bajo, para que los bichos lo puedan comer. Igualmente cuando llega a esta altura los animales, impresionante cómo tuercen el cogote y bajan las ramas y las pelan de arriba abajo. Esto es una alta proteína, 30% de proteína, alta digestibilidad, 75% de digestibilidad, y produce aproximadamente 30 a 40 toneladas de materia seca por hectárea año. El problema es que es demasiada energía y demasiada proteína, por lo tanto lo que hacen es diluir la dieta con heno, con forraje, ya sea natural, pero si no hay natural hay que comprarle, y también con un poco de energía, como por ejemplo melazas, y llegan a crecimientos de 1,5 kilos a 2 kilos bajo este sistema. Creo que hay entre 500.000 y 1 millón de hectáreas de leucaena sembrada en Australia. Es un sistema productivo que realmente impresionante la productividad de ese sistema. Si no se usa eso en el norte de Australia, lo que se usa es la grama Rhodes, el buffalo grass
Y estas son unas leguminosas que no sé si están en Argentina, se llaman estilosantes. Es una leguminosa que se ha mejorado mucho genéticamente en el norte de Australia. Había unos programas de mejora genética de pasturas tropicales muy grandes. Y hoy en día se ha adaptado mucho a todo lo que es el norte de Australia, con zonas entre los 500, 400 milímetros y 1000 milímetros. Por lo tanto, es una fuente de proteína muy importante. En temas de manejo de la nutrición, muchos ganaderos lo que hacen es agarrar una muestra de materia fecal y mandarla a un laboratorio y le hacen análisis de infrarrojo, espectroscopía infrarroja, y de ahí le sale cuál es la digestibilidad en vivo y cuál es la proteína y cuál es la selección de la dieta y muchas otras variables que sacan. Si miramos cómo varía la digestibilidad de la dieta a lo largo de varios años en este proyecto, vemos que tenés picos de 70% de digestibilidad, pero también tenés picos de 45% de digestibilidad. ¿Sí? Un animal con estas condiciones obviamente que tiene dificultad de sobrevivir inclusive, aumenta mucho las mortalidades. Por lo tanto, lo que hacen los ganaderos es, cuando miramos la proteína pasa lo mismo, depende de cómo venga el año, esta es la proteína cruda, picos de 13%, pero podés llegar a tener 2% de proteína. Por lo tanto, los ganaderos lo que hacen es, cuando baja la proteína del 8%, o también miran a la digestibilidad con respecto a la proteína, dividen la digestibilidad por la proteína, y cuando te da por debajo de 0,12, entonces empiezan con la nutrición o la suplementación proteica. La principal, creo que la tengo en la próxima. ¿Cómo se traslada esto en la ganancia de los animales? Esto se me está yendo. Esto es el peso vivo de animales a lo largo de un año, típico en el norte de Australia. Crecen aproximadamente 1 kilo al día durante la época húmeda, que es en el verano. Acá es cuando para de llover, estas líneas son lluvia. Tienen un par más de meses para que los bichos puedan comer el forraje de buena calidad que queda, y después de ahí empiezan a perder peso prácticamente durante el resto del año. Una cosa típica que pasa es cuando tienen la primera lluvia de la primavera, los animales pueden perder un 10% en un mes del peso vivo. ¿Sí? Por lo tanto, este ciclo es bastante común, ganan muy bien en una época, lo pierden bastante durante la época seca, y los sistemas de producción que producen lo que ellos llaman el bullock, es un animal de 4 o 5 años que va continuamente ganando, perdiendo durante 4 años, hasta que después va al matadero. Estos datos son obtenidos con sistemas de autopesaje en el potrero, que mañana voy a hablar un poco de esto. En tema de suplementación, la principal suplementación, particularmente para el norte de Australia, pero también en el sur, es suplementación con fósforo en la época húmeda. Son campos muy deficientes en fósforo, y la suplementación con fósforo mejora mucho el crecimiento de los animales, pero también disminuye la mortalidad y aumenta las tasas de preñez también. Durante la época seca suplementan mucho con urea en distintas formas, puede ser granulado, puede ser también mezclado con melaza, y hay una mezcla que ellos hacen que es melaza amarga con melaza dulce, que la mezclan en distintas proporciones para controlar el consumo. ¿Sí? Y después también lo que se usan mucho son los bloques de melaza cocinada. O sea, le mezclan los minerales con las vitaminas y con monenzima normalmente también. La cocinan a la melaza con toda esa mezcla y hacen un bloque que el animal tiene que ir y lamer. Esa es una manera muy común de distribuir los suplementos. Los bloques, estos son los bloques secos. No puse una foto, no pude encontrar una rápida de cómo son descubiertos, pero esos son los bloques secos. La melaza líquida normalmente se da en tanques grandes y también suelto. Antes habían mencionado el creep feeding. Es bastante común el creep feeding, particularmente en las zonas húmedas, para aumentar el peso de los terneros, principalmente. Para mejorar la condición de la vaca, lo que se hace es hacer un destete temprano. Alguna de la gente con la que yo trabajo hacen destete
de animales con 60 a 70 kilos. ¿Sí? Destetes muy temprano para aliviar a la vaca y que quede preñada. ¿Sí? Estos comederos también son de autoconsumo, pero son unos comederos que tienen como un riel, como una viga en la abertura, que el ganadero puede regular la abertura de eso, y por lo tanto puede regular cuánto está consumiendo el ternero. Van y miran por arriba, inclusive algunos tienen un plástico transparente ahí, y lo suben o lo bajan para regular el consumo. En la del sur, la producción del sur es bastante parecida a lo que es la producción pampeana. Ya se usan una gran variedad de pasturas con una gran variedad de suplementos. Es muy parecida a lo que es la zona pampeana en Argentina. Por lo tanto, no voy a describir gran cosa de la región esa. Voy a hablar ahora un poco de cuáles son algunos parámetros productivos. Y esto en general son números muy gruesos a lo largo de Australia. ¿Sí? Por lo tanto, son números generales, pero son parámetros o objetivos que los ganaderos normalmente se fijan, ¿sí? Para ver el tema de la producción, la productividad y la eficiencia. En producción hablamos normalmente de que hay que producir más de 200 kilos de peso vivo por equivalente vaca. Las ventas totales para un rodeo de cría deben ser más del 40% deben ser hembras, si no significa de que la reproducción es baja y la mortalidad es alta. Los costos de producción, mantenerlo por debajo de $1 australiano por kilo, que es aproximadamente 80 centavos de dólar por kilo de peso vivo. Un margen bruto de por encima de 1,2 dólares por kilo vivo. Margen neto para los rodeos en general hablamos de mayor a 78 dólares por equivalente vaca, que es lo que hay que tener. Carga animal, de acuerdo al crecimiento de las pasturas, y es un número que se cae por debajo de los 300 y por encima de los 750 milímetros, pero en general hablamos de que para mantener un buen sistema productivo hay que tener más de 0,23 equivalente vaca por hectárea por cada 100 milímetros de lluvia. ¿Sí? Eso es el objetivo, no quiere decir que todos los alcancen, pero la gente que anda bien llegan a este objetivo y sobrepasan esto. Por debajo de los 300 milímetros y por encima de los 750 se cae. ¿Sí? Entonces ya tenés que empezar a usar una menor carga. La eficiencia del trabajo, la mano de obra siendo muy cara, tiene que ser más de 1000 equivalente vaca por persona a tiempo completo. La escala de operación para ser rentable y para poder mantener una familia dignamente, hablamos de tener más de 1500 equivalente vaca por empresa. El problema es que si te haces muy grande ya empezás a tener deseconomías de escala, ¿sí? Por lo tanto, a más de 3.500 equivalente vacas ya la productividad empieza a disminuir. Y la rentabilidad del capital es de aproximadamente un 4% y el objetivo es mantenerse por encima del 4%. Ahora, algunos puntos claves de la pérdida de productividad son bastante lógicos, pero son cosas que hay que mantener siempre en la cabeza. Una es no aprovechar la heterosis con cruza. Un ternero cruzado siempre te va a dar un 12-15% más de peso vivo, ¿sí? Por lo tanto, es algo gratis que te aumenta la productividad, principalmente si no te pagan por un producto de calidad. Inclusive hay las razas como, bueno, no voy a nombrar ninguna, pero hay algunas razas que pagan un premio por producir un ternero pura sangre, y sin embargo, porque lo venden como pura sangre, y el premium que te dan no llega a cubrir lo que se pierde por no usar la heterosis. El perfil genético del rodeo, de nuevo, el uso del breed plan está muy extendido en Australia en general. El peso de venta, esto es uno de los mayores índices de producción. La gente que realmente está haciendo plata es porque llevan los animales más pesados, no importa en qué momento del ciclo. Pero en general es así, ¿sí? Más pesado, más peso a venta, mayor rentabilidad de los sistemas. También hay que tener en cuenta el sistema de engorde y el mercado, obviamente. Los toros también es un problema cuando aparecen defectos y que se caen abajo los toros. Es un costo bastante grande para las empresas, algo que tienen en cuenta mucho. Gastarte $10.000 por un toro y que cuando lo compras y lo traes te da un ternero completamente diferente, o que tiene problemas de aplomo o problemas de monta.
Y las enfermedades en general, siempre hablamos en Australia que esto no debe ser un problema porque hay prácticamente vacunas y soluciones para todo. En realidad no es un problema excepto de que algo vaya erróneo, pero en general no es un problema. En el tema de la industria del feedlot, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Alguien está mirándome el tiempo? No. 4 minutos. Bueno, vamos rápido entonces. En el tema de la industria del feedlot, como dije antes, producen aproximadamente el 40% de la producción total en feedlot, van en general a mercados de alto valor y poder adquisitivo. El uso de sombra está muy extendido en general. Estas son las ubicaciones de los feedlot. Esta es la zona feedlotera por excelencia, donde está la producción de grano y la producción de vacas y terneros que se traen principalmente del norte para engordar en estas regiones, ¿sí? Donde está la producción de granos. Y estos son los mercados principales que apuntan, son los engordes cortos, que va al mercado doméstico, como dije antes. En general son feedlot de menos de 1000 cabezas. Y engordan animales por 60 a 120 días. Lo más normal es 100 a 120 días. Después nos vamos a los engordes medios que van a Estados Unidos y a Europa con feedlot de tamaño medio. Y son animales que están en el feedlot de 120 a 250 días, de acuerdo al tipo de animal que están produciendo. Una de las cosas que usan mucho también los ganaderos y los feedloteros son los contratos. ¿Sí? Hacer un contrato con una entrega de tantos animales para tal fecha con esta calidad de la red. Por lo tanto, se usa bastante el tema ese de los contratos. Los engordes largos son principalmente que van a Japón, a Corea y a los mercados de alto poder adquisitivo o a varios mercados del mundo, pero para segmentos de mucho poder adquisitivo. Y como dije antes, son animales que están hasta 450 días en un feedlot. ¿Sí? Es un sistema de producción bastante caro. Números generales, estos números ahora cambiaron un poco. En general, $300 por tonelada de alimento para el feedlot. Lo ponemos con un consumo medio de materia seca para el engorde corto a 110 días, unos 15 kilogramos por animal por día, por lo tanto son $4.50 por día que nos gastamos dándole de comer a esos animales. La eficiencia de conversión para los engordes cortos está en alrededor de 7,5 a 1. En los engordes largos llega a 14, 15 a 1. ¿Sí? Para los engordes largos de 450 días. Por lo tanto, el costo del engorde por 100 días está en aproximadamente $450. En general se usa solo un implante hormonal. Hay 2 sistemas y hay que declararlo cada vez que se vende un bicho, con hormona o sin hormona. El sin hormona va a mercados especiales, hay un sistema de control bastante estricto también. Una de las cosas que está pasando últimamente es que las hormonas no terminan de cubrir el extra pago que te hacen por no usar hormonas. Si no usan hormonas, a lo mejor te dan 40 centavos por kilo extra. La pérdida que eso requiere, genera no usar hormonas, que son para un ternero implantado a lo mejor al destete, es un ternero que te da 70, 80 kilos más. ¿Sí? Por lo tanto, hay una pérdida bastante importante y no la justifica muchas veces. El peso de entrada de los animales son entre 350 y 450. Animales con engorde más largo se meten antes al feedlot. El peso de la res al momento de venta son de 330 a 450 kilos al gancho. Se usan ionóforos. El costo total de producción para un engorde de 120 días están aproximadamente $2.000 por animal. Por lo tanto, el precio en el cual empieza uno a perder dinero está alrededor de los $6 por kilo de res. ¿Sí? Por lo tanto, es un sistema que muchas veces y gran parte del año está en el sector negativo. ¿Sí? Se pierde dinero y cuando se ganan 30, $40 por cabeza. Supongo que ando de tiempo bastante corto, por lo tanto le pongo las diapositivas estas de las raciones para un engorde largo, un engorde corto. Principalmente las raciones están hechas de trigo, cebada y sorgo como energía y girasol y algodón
colza, afrechillo, también como compuestos de proteína. El largo también, de nuevo, es muy parecido, una adaptación en aproximadamente unos 20 días a un cambio total de dieta que terminan siendo con muy baja concentración de forraje o de forraje largo. La tipificación de la res y el pago es un sistema que tienen bastante desarrollado. Primero lo que tienen que hacer es declarar el vendedor si es de pastoreo o de grano, pero es todo controlado también. Declarar si usaron hormonas o no. El número de dientes permanente de los animales también, porque eso influye en la calidad de la carne, animales más viejos con menor calidad. La forma de las nalgas, tienen un sistema de scoring que va del 1 al 5, porque influye el rendimiento de la canal. Después también pagan por color, pH y área del bife, color, espesor y cobertura de la grasa, la osificación, porque también está relacionado a la edad del animal, el marmoleo. Y también miden la altura de la joroba en los Bos indicus, porque los Bos indicus dan peor calidad de la canal, de la res, de la carne. Por lo tanto, normalmente cuanto más sea la altura de la joroba, menos el pago que van a recibir, ¿sí? Porque está relacionada a la calidad de comer la carne. Y también M6 es uno de los estándares que tienen. El normal utiliza todo esto, que se llama OSMIT. Y después tienen el Meat Standard Australia, que es un índice, que es un indicador de la calidad de comer, del gusto y la ternura de esa carne, que también te pide declarar si fue a través de un remate antes de ir al matadero o no, porque eso también afecta la calidad de la carne. A donde está moviéndose Australia ahora es hacer todo esto más objetivamente con máquinas, y eso es lo que voy a hablar un poco mañana, con unas inversiones bastante grandes. Y cierro con esto, las pérdidas económicas causadas por distintas enfermedades. La garrapata es la principal y la que causa la mayor cantidad de problemas. Voy a cerrar ahora rápidamente, si me dejas, Román, con algunos de los puntos fuertes. Uno de los puntos fuertes de Australia creo que es la adopción tecnológica, principalmente identificación electrónica y uso de la genética, como el Breed Plan. La identificación electrónica no es solamente un instrumento de trazabilidad, te da acceso a muchos mercados, pero también el ganadero es el que saca mucho provecho de eso. Porque vos mandás un animal al matadero y para cada animal te dicen cuál fue la conformación de ese animal y cuánto te pagan por ese animal. Por lo tanto, es una herramienta de mejoramiento del manejo, de la nutrición y de la genética para cada animal individual. Por lo tanto, no es solamente una herramienta de trazabilidad, pero es mucho más importante que eso. El sistema de tipificación y pago creo que también es una fortaleza que tienen, con un pago individual, y al ganadero se le envía para cada animal individual cuánto se le pagó y cuáles fueron todos el marmolado, la grasa, etcétera, etcétera. Lo que están moviéndose ahora también, que muchos mataderos están haciendo, es no solo te voy a decir cómo estaba tu carne y cómo estaba la res, pero también te voy a decir si tenía daños, si tenía gusanos en el hígado, te voy a decir si tenía lesiones en los pulmones, te voy a decir si tenía los corazones con no sé qué, si tenía lo que se llama darle información sobre la salud animal para cada animal individual. ¿Sí? Por lo tanto, el ganadero ahora también puede empezar a ver qué fue lo que se vio, qué fue lo que no se le pagó y qué problemas tuvo en el tema de salud. Eso creo que también es otra fortaleza. Y el tema de la comercialización, tener mercados muy desarrollados de larga duración, como por ejemplo el japonés, el coreano y el norteamericano, que los mantienen, que son muy importantes para ellos, pero que a la vez tienen una gran flexibilidad y una dinámica para agarrar nuevos mercados. Están continuamente buscando nuevos mercados y ese es otro de los temas que voy a hablar mañana, qué es lo que hacen los ganaderos con el tema de la comercialización y cómo ellos manejan todo ese tema de la comercialización, pagando un impuesto por cada transacción de animal que se hace y poniendo gente viviendo en Nueva York, gente viviendo en China, gente viviendo para que esté continuamente al día de los mercados. Perdón por la tardanza, muchas gracias por todo. No sé si hay tiempo para preguntas.
Tenemos tiempo para una sola pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. La consulta mía es, de todos los puntos fuertes que nombró que tiene Australia en la producción, ¿cuáles son los dos que usted cree que Argentina tendría que, teniendo climas similares, tendría que mejorar para llegar a algo parecido? Es una pregunta difícil, creo que todos son sumamente importantes. El tema de la comercialización es un tema muy complicado, porque el tema de la comercialización, como ya lo saben ustedes acá en Argentina, también va mucho de la política. Es un tema muy importante, pero tenés que tener una política que te acompañe. Allá lo que hacen es que todas las asociaciones de ganaderos, de agricultores, de todo, tienen una oficina en el mismo Ministerio de Agricultura y hablan cada día con todos los políticos que están trabajando en esa área. Por lo tanto, digamos, sin criticar a nadie, pero hay un intercambio de información y de necesidades muy frecuente. Y eso ayuda mucho. A lo mejor dicen, bueno, al presidente, necesitamos que vayas hoy a Japón porque si no nos soluciona este tema de las tarifas, vamos para atrás. Y bueno, ahí sale el presidente con una comitiva y con todos los ganaderos, juntos, en el mismo avión. Y vamos a ver cómo podemos solucionar el tema de las tarifas. Eso es un tema, pero en realidad yo creo que casi todos son importantes. El tema de la tipificación de la canal también, el tema del uso de la genética, comprar animales con genética conocida también es importante. La trazabilidad también es importante, no por la trazabilidad, sino para el productor tener datos que pueda realmente manejar el rodeo de una manera más eficiente. Es una pregunta difícil la que me hiciste, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en la